Buenas tardes, bienvenidos a todas y a todos una vez más a un nuevo programa de la Radio TV Libre de INRED. Recuerde que este programa nos puede seguir por Facebook y puede también encontrarnos en Twitter, en INRED 1 Twitter y en Facebook INRED Derechos Humanos. En este nuevo programa vamos a hablar sobre lo que son los defensores, las defensoras de derechos humanos y cuál es la situación en la que se encuentran en el país, en el Ecuador. Recordemos que según la Declaración de Naciones Unidas para defensores y defensoras de derechos humanos y según las directrices de la Unión Europea para la protección de estas personas, es decir, para la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos, se considera un defensor o una defensora a todas las personas que defienden cualquier derecho. Es decir, si tenemos una persona que defiende los derechos de las mujeres, es considerado una defensora de derechos humanos o un defensor. Si tenemos una persona que defiende los derechos de la naturaleza, también es un defensor o una defensora. Si tenemos una persona que defiende los derechos sindicales, los derechos de los trabajadores, también la consideramos como una persona defensora de derechos humanos. Es decir, basta el solo hecho de que defienda un derecho en cualquiera de sus clases, en cualquiera de sus formas, para que sea considerado como defensor o como defensora de derechos humanos. Este concepto que el Ecuador ratificó la Declaración de Naciones Unidas sobre defensores y defensoras de derechos humanos, este concepto parece ser que no está conocido o lo suficientemente conocido en la sociedad. Y el propio Estado, el Ecuador, ha desconocido este concepto, ha desconocido esta característica de estas personas y más bien han abierto procesos judiciales en contra de dirigentes indígenas, en contra de activistas sociales, en contra de estudiantes. Es decir, si hay un estudiante que defiende los derechos de los estudiantes, los derechos de la educación, si protesta contra el alto costo de las matrículas, por ejemplo, según la Declaración de Naciones Unidas y las directrices de la Unión Europea, es considerado un director, un defensor, digamos. Si hay una persona indígena que defiende los derechos de los pueblos, los derechos colectivos, también es considerado como defensor. Para este programa vamos a analizar precisamente esto, precisamente la situación en la que se encuentran estas personas, y para ello contamos con la presencia de Pepe Acacho, asambleísta por la provincia de Morona, Santiago, asambleísta indígena. Pepe Acacho está condenado en este momento por algunas acciones que no las hizo. Ya vamos a analizar esto y cómo se dio ese proceso. Paulina Muñoz, activista de derechos humanos, activista que protege los derechos de las mujeres y que también estuvo involucrada en el análisis, en los cuestionamientos que se dan al Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Y tenemos a Miguel Usuriaga, él es técnico del Centro de Derechos Económicos y Sociales, CEDES, una organización que es miembro de la Federación Internacional de Derechos Humanos y que también nos comentará sobre cuál es la situación por la que están atravesando estas personas. Damos la bienvenida a todos nuestros panelistas, a nuestra panelista, y empecemos con Miguel. Miguel, ya en la cotidianidad, en el trabajo diario que tienen como organización de defensa de derechos humanos, en el caso del CEDES, como una organización de los derechos sociales, económicos, ¿qué significa el ser un defensor de estos derechos? Muchísimas gracias, Luis. Bien, a nombre de CEDES, agradezco la invitación primeramente y como respuesta a tu pregunta, podría decirte que tenemos todos una obligación como sociedad de defender ciertos derechos, especialmente los colectivos de la naturaleza. Es una obligación moral que tenemos y como un centro de derechos económicos y sociales nos hemos puesto la meta de defender también estos derechos y a las personas que son las encargadas de representar a comunidades. Hemos visto con preocupación que desde el año 2008, en que se emite la Constitución de la República, donde su artículo 98 ya garantiza el derecho a ejercer la resistencia frente a los actos ilegítimos de un poder, del poder público, así como de personas naturales o jurídicas,
se otorga también a los individuos representantes de estos colectivos que ejerzan legítimamente su derecho a la resistencia. La Asamblea Constituyente de aquel año, en efecto, dio 2 resoluciones de amnistía del 14 de marzo y de 22 de julio en consecuencia, ¿no? Donde de alguna manera otorgó a cerca de 200 personas que estaban en su momento sindicadas por este tipo de delitos, siendo inculpadas y siendo perseguidas. Desde entonces la situación no ha sido mejor. Hemos visto una creciente criminalización de los derechos, de los defensores de los derechos humanos, lo cual nos preocupa sobremanera. Se vio en entredicho ya con la promulgación del decreto 16 y se acentúa en el año 2014 con la promulgación del Código Integral Penal. Identificamos también como centro un patrón. Es un fenómeno también regional que afecta sobre todo a personas que están vinculadas a la defensa de derechos colectivos y de la naturaleza. Tenemos en Chile el caso de la comunidad mapuche, en Bolivia los afectados por el proyecto TIVNIS, los amazónicos del Perú, los defensores de mujeres y de pueblos indígenas en Guatemala. De igual manera tenemos el caso aquí de compañeros dentro del Ecuador. Entonces se ha identificado un patrón que está relacionado también con el avance de la industria extractiva. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos bastante identificado como centro hacia dónde se da esta criminalización y cuál es la situación que está afectando de manera directa a los pueblos colectivos, ¿no? Posteriormente me referiré a una carta que ha sido suscrita tanto por INRED como sedes y otras organizaciones. Y como centro la naturaleza de sedes es un poco más investigativa por el momento, serán los compañeros que están más en la actividad cotidiana, diaria de lucha, quienes expondrán sus casos, pero como centro tenemos muy claro que hay una efectiva criminalización de la protesta. Efectivamente, como nos dice Miguel, asistimos a un claro escenario de criminalización de la protesta social y por ende de criminalización de sus dirigentes. Esta es la situación por la que atraviesa Pepe Acacho. Pepe Acacho es un asambleísta y es un líder histórico de la nacionalidad Shuar de la Amazonía ecuatoriana y que en septiembre del año pasado se le dictó orden de prisión de 12 años, ha ido apelando, y en cada una de las instancias judiciales por las que está atravesando se lo ha ido ratificando la sentencia. ¿Cómo está este proceso, Pepe? ¿Y por qué se lo condena? Nosotros tenemos entendido que usted estaba en un sitio, la protesta estaba en otro sitio, murió alguien en ese sitio, no se sabe en manos de quién, si de la policía, de los manifestantes, eso no está claro. Hay que aclarar, la policía estuvo ahí, estuvo disparando, pero el condenado resulta ser usted, que no estuvo ahí. Buenas tardes, saludo a toda la audiencia. Son cosas de la vida y creo que no es extraño para los que somos luchadores, para los que somos defensores, para los que alzamos la voz. No es extraño este tipo de condenas, este tipo de procesos, este tipo de persecución de los gobiernos. Al menos yo casi me he acostumbrado, diríamos así, en que los procesos por los cuales he atravesado no he tenido un fallo favorable, porque hay un gobierno que gobierna, obviamente, a sus intereses, violando, obviamente, los derechos que están contemplados en la Constitución del Ecuador, como también otros instrumentos internacionales. Siempre digo y recalco: el que nada debe, nada teme. Tengo la conciencia sana, tranquila. Si es que es de estar en la cárcel, lo estaré, pero sin haber cometido delito alguno, porque en ningún momento estuve el 30 de septiembre del 2009 en el puente sobre el río Upano cuando murió el compañero Bosco Bizum. Al contrario, estuve abogando con los delegados del gobierno en la Federación Shuar porque yo fui su presidente. Hemos demostrado hasta la saciedad cómo la policía estuvo armada por informes de la misma policía,
cómo se montó el operativo de desalojo con helicópteros, con fuerzas especiales de élite, de la policía, de los militares. Sin embargo, hasta ahora no hay ni siquiera un proceso iniciado en contra de esas autoridades, peor de las fuerzas del orden. Sin embargo, me han sentenciado, me han emitido la sentencia de 12 años y una multa de más de $4,000 a mi persona y al compañero Pedro Machián. En este proceso se ha detectado un sinnúmero de irregularidades. Por ejemplo, se ha violado el debido proceso. Igual manera, se ha irrespetado el convenio 169 de la OIT. Y le voy a decir qué es lo que dice. En el caso de los pueblos indígenas, que el Ecuador es signatario como tal, indica el artículo 9. Dice, las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia. ¿Qué es nuestra costumbre? Es alzar la voz, reclamar un derecho, ir con una lanza, no es una arma, es una costumbre de la nacionalidad shuar. Eso no tomaron en cuenta, al contrario dijeron de que yo había incitado a la violencia y que la gente estaba armada. ¿Qué es lo que violaron? Violaron el artículo 10 de este convenio, numeral 2 dice, deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento. No es la cárcel la solución, ni tampoco el tipo penal o, digamos, el castigo para los pueblos indígenas, sino es otra forma que debería que someterse a los pueblos indígenas. Aparte de eso, hay que tomar en cuenta que el COIP que está vigente ahora ya no tipifica el terrorismo organizado. Por lo tanto, se extinguió el delito, por lo tanto, debería que extinguirse la pena. Sin embargo, los jueces obedientes al gobierno lo que han hecho es ratificar mi sentencia. Está en la última etapa, que es de casación. Esperemos que los jueces nacionales detecten estas irregularidades y determinen la inocencia de mi persona, porque jamás he cometido un delito. Pero convencido de seguir luchando, de seguir defendiendo, pienso de que soy un inocente y no he cometido delito alguno. Gracias, Pepe, pero esta situación, digamos, esta hoja de ruta que tiene la justicia de llegar a condenar a un dirigente y por otra parte de encubrir a los verdaderos responsables, ahora se está repitiendo también en la misma Morona Santiago en el caso de Freddy Taish. Hubo un operativo militar de control, supuestamente de la minería ilegal, a sabiendas que la minería que hacen en el río Los Shuar es una minería ancestral, tradicional, legal. Pero en este operativo militar muere un compañero shuar, Freddy Taish, a manos de un oficial militar que estaba armado con una pistola 9 milímetros. Se encuentra el casquillo de la bala 9 milímetros, se saca la bala, o sea, se tiene toda la evidencia de que quien disparó, quien provocó la muerte de Freddy Taish es un militar. Se tiene toda la evidencia, pero el fiscal está siguiendo la misma hoja de ruta que siguieron a Pepe Acacho. Es decir, empieza con un formato de terrorismo con muerte, una investigación de terrorismo con muerte. En esa investigación de terrorismo con muerte, va encaminándose a culpar a alguien, un compañero afroecuatoriano, a cogerlo de chivo expiatorio y con eso tapar a los verdaderos autores, que en este caso son los militares. Es decir, tenemos como la misma hoja de ruta. Iniciar procesos por terrorismo, terrorismo con muerte, terrorismo organizado, dejar en la impunidad un crimen, porque el crimen de Bosco Bizuma está en la impunidad
el hecho de que se condene a Pepe Acacho no quiere decir que se ha hecho justicia a Bosco Bizuma. En el caso de Freddy Taiz, posiblemente quieran condenar a este compañero afroecuatoriano, pero esa condena también implicará que ese crimen sigue en la impunidad. Nosotros tenemos que rechazar este tipo de hojas de ruta que están haciendo el sistema judicial, encubriendo a alguien y tratando de buscar chivos expiatorios en dirigentes indígenas o en personas que nada tienen que ver con los hechos, como es el caso de Pepe Acacho. Esta sentencia, que al parecer podrá ratificarse en las próximas semanas, ¿cómo ha cambiado su vida dirigencial, su vida política? ¿Cómo ha impactado en su vida familiar? Es decir, ¿qué es lo que dice su familia? Porque al parecer va a ir preso. Es decir, parece que eso está como ya determinado. Entonces, ¿cómo esto está impactando especialmente en su familia? Como Cristo dijo al prácticamente entregar su vida, parece todo está consumado. Porque antes de que la justicia emita una sentencia, ya el presidente Correa, él es el que dictamina primero. Y obviamente los jueces lo que hacen es simplemente ratificar lo que en una sabatina se dice. Se ha dicho que Pepe Acacho es responsable y los jueces lo que han hecho es encontrar responsabilidad sin prueba alguna. Por otra parte, siempre digo que uno cuando tiene la conciencia tranquila no debe que temer de nada. Y lo voy a decir ahora lo que siempre he dicho. Estoy preparado a ir a la cárcel hasta mayo 2017. Por una sencilla razón, porque hasta mayo 2017 estará el presidente Correa y hasta mayo 2017 estarán los jueces y fiscales obedientes al gobierno. Y es que voy a salir por la misma puerta que ingrese. ¿Por qué? Porque será otro el escenario político y será otro el escenario jurídico. No es que me voy a escapar como Chapo Guzmán de la cárcel por un túnel, que yo digo que voy a salir en mayo de 2017. Es que estoy diciendo, voy a salir de la cárcel porque va a salir Correa del gobierno. Dentro del plano familiar, obviamente tiene un impacto psicológico, físico, moral, económico, muy grande. Son 6 años de este proceso, 6 años de incertidumbre, 6 años de pensamiento, de sufrimiento, de preocupación, que a cualquier ser humano le impacta. En estos 6 años, fíjese, no he podido salir del país. En estos 6 años ya fui apresado, estuve 8 días en el penal García Moreno. En estos 6 años, alguna gente le ve a Pepe Acacho como una persona peligrosa de la sociedad, porque el proceso por el que se inició fue terrorismo organizado, la denuncia que presentaron en la fiscalía. Le agregaron homicidio, la muerte del compañero Bosco Bizum. Inclusive pusieron 2 testigos falsos para decir de que habían visto disparar al compañero Fidel Caniras, al compañero Bosco Bizum. Sin embargo, en el proceso declararon inocente al compañero Fidel Caniras, supuesto autor material de la muerte del compañero Bosco Bizum. La sentencia final viene como terrorismo, no, por cómplice de terrorismo organizado. Todos esos tipos penales prácticamente murieron cuando entró en vigencia el actual Código Integral Penal. Por lo tanto, digo, no existe el delito, por lo tanto, ya no debe que existir la pena. Pero lo bueno es que
de acuerdo a nuestras costumbres, yo soy Shuar, es que nosotros tenemos energías extras, podría decir, espíritus extras, porque nuestros dioses nos dan ese valor, ese ánimo. Tal vez eso sea la fortaleza para que no decline mi lucha, ni tampoco calle mi voz. La ayahuasca, el floripondio, el tabaco, son energías que me dan para poder seguir alzando y reclamando las cosas injustas que están en el Ecuador. Por supuesto, es preocupación de la familia, de mi esposa, de mi hija, del resto de mi familia, de mis amigos, de mis compañeros, de toda la población shuar, porque jamás en la vida, en el Ecuador, un shuar había sido sentenciado por terrorismo. Por primera vez, nuestra costumbre ha sido hacer zanzas, reducir cabezas humanas, pero en ningún gobierno fueron juzgados por terrorismo. Se respetó esa práctica tradicional. Aparte de lo que garantiza la Constitución, las formas de vida, las costumbres de los pueblos y nacionalidades, la justicia no ha observado nuestros derechos. Ratifico en mi inocencia, pero ratifico mi valentía, mi energía, mi coraje, mi fuerza para seguir luchando y defendiendo a mi pueblo, a mi nacionalidad y obviamente amparado lo que nos garantiza la Constitución. Gracias Pepe. En realidad, este proceso contra Pepe Acacho ha sido un proceso lleno de irregularidades. Y sí llama la atención de los dos testigos, estos testigos que aparecieron, unos hermanos Shuar, para decir lo que el gobierno quería que digan. Pero al desmoronarse la versión de estos testigos, no sabemos qué ha pasado con ellos. Es decir, nadie sabe qué pasó con ellos, en la comunidad no están. Entonces, luego de haber mentido en este proceso, parece que prefirieron esconderse, no dar la cara, no regresar a la comunidad y menos dar explicaciones sobre el porqué de su actuación. Pero otra forma de buscar el silencio de los defensores y defensoras de derechos humanos, aparte de este hostigamiento judicial, de la criminalización, de imputarles delitos y procesos, también tenemos sistemas de amedrentamiento, sistemas de seguimiento, sistemas de hostigamiento. Uno de esos sistemas que se implementó es en contra de Paulina Muñoz, compañera, como había dicho, defensora de los derechos de las mujeres, activista en contra del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, porque este tratado no es más que un tratado similar al que se quiso hacer con Estados Unidos y al que tienen firmado con Colombia y Perú. Cuéntenos, Paulina, ¿qué pasó? ¿Cómo fue este proceso? ¿Desde cuándo inició y cuándo fue el clímax de este proceso, de estas amenazas que debió enfrentar? Muchas gracias primero por la invitación. Bueno, mi activismo y mi trabajo como defensora de derechos humanos data desde hace más de 35 años. En los últimos años ha sido un trabajo fundamentalmente por los derechos de las mujeres, como lo anunciaba Luis, y a partir de ahí me involucro en el tema de los impactos del Tratado de Libre Comercio, fundamentalmente en las mujeres, pero una vez analizados los textos, pudimos advertir que era un tratado de libre comercio mucho más perverso y más agresivo que el que en su momento nos había propuesto Estados Unidos. Y a partir de la advertencia de esos impactos, nosotros como organización de mujeres y redes de organizaciones sociales nos involucramos, digamos, más a fondo para hacer el análisis de estos textos y verificar los impactos en la vida de las mujeres y de la población en general. Una vez que habíamos
concluido con los resultados del análisis de los resultados de estos impactos, nos dirigimos tanto a la Asamblea a la Asamblea Nacional, a la Presidencia de la República, a varios ministros y ministras, indicándoles que se trataba de un tratado de libre comercio y que posiblemente sus encargados, su equipo negociador estaba con un discurso distinto al del presidente, etcétera, etcétera. O sea, nosotros nos metimos un poco incluso a apoyar lo que era el discurso oficial de Rafael Correa. Sin embargo, no tuvimos oídos a nada de esto, con lo cual empezamos a hacer una difusión ya más pública de estos contenidos y a denunciar lo que realmente se estaba negociando y a denunciar también que se estaba negociando la adhesión al TLC ya firmado por Colombia y Perú. Y a demostrar además que no podía ser de ninguna manera un tratado de libre comercio distinto al que ya había formado Colombia y Perú, porque desde las voces oficiales se nos decía que se trataba de un tratado, de un acuerdo diferente. Verificamos que no era así, que se trataba de lo mismo, y al no tener ninguna respuesta de nuestros comunicados oficiales, pues decidimos hacer cartas públicas y boletines denunciando ante la sociedad civil, las organizaciones tanto nacionales como internacionales de lo que se trataba. A partir de esto, empiezo a recibir notas que no eran directas, nunca fueron directas en decirme usted retírese del tema del Tratado de Libre Comercio, pero notas muy sutiles diciéndome que me calle, diciéndome que esto no me llevaba a ningún lado, que me ofrecían trabajos con sueldos jugosos, nunca firmaba nadie, siempre me decían que me retire del caso. Y más o menos hace un año, exactamente hace un año, empiezo a recibir ya notas mucho más dirigidas en mi domicilio, en mi casa, en el buzón de mi casa, lo cual no implicaba simplemente amenazas, no eran ya solamente notas en mi correo electrónico o en el correo de la institución, sino que esto implicaba ya que sabían en dónde vivo, que había un seguimiento, con lo cual yo me pongo atenta, alerta. Tras la tercera amenaza, que también era muy evidente, luego de un taller, de un encuentro público en la ciudad de Cuenca, en donde fui invitada precisamente para hablar de los impactos del Tratado de Libre Comercio, regreso a la ciudad de Quito, regreso a mi casa, y era una nota muy explícita haciendo alusión a mi intervención en la reunión de la Ecuarunari en la que yo había estado en Cuenca. Pues eso claramente indicaba que me estaban haciendo un seguimiento, pero totalmente minucioso. Por otro lado, hacían también alusiones a mi vida familiar, hacían alusiones al estado de salud de mi padre, a los costos que eso tiene, e insistían en que sé a quién acudir para resolver mi situación económica. 3 meses me ausento del país y al mi retorno me topo con varias novedades. Bueno, durante esos 3 meses no habían habido ni notas, ni mucho menos en mi casa. Al llegar yo, al día siguiente de mi llegada, me topo con el cable del internet que sirve a mi casa, cortado desde el poste. Llamo a la empresa, solicito que se haga una investigación y lo que hacen es reportar eso. El cable fue cortado directamente. Paralelo a esto, todo el tiempo, gente extraña, ajena al barrio, pues apostada en un vehículo, 12 horas, 8 horas, sin hacer absolutamente nada, simplemente con un teléfono celular o con una tablet o con una cámara, lo cual también incomoda y también es una forma de acoso y de amedrentamiento. Más o menos a los 3 días de eso, mi padre recibe una llamada telefónica en la que le decían que yo no me dejo ayudar, que por favor interceda para que yo me deje ayudar. Igual eso no tenía ninguna base en nada, yo no tengo pues
ni un solo problema por el cual tenga que solicitar ayuda. Estábamos preparando precisamente con el CEDES un encuentro nacional de organizaciones que resistimos a los tratados de libre comercio, y al acercarme yo a la oficina para precisamente organizar ya las cosas, digamos, logísticas, me interceptan en la calle, primero un vehículo que me pitaba alocadamente y me insultaba, yo no tenía idea de qué se trataba, y paralelo a eso me aborda una persona con un ramo de flores. En ese momento no pude percatarme que se trataba de un ramo de flores, me asusté, pensé que me iban a asaltar, a robar. Entro a la oficina, ahí advierto realmente que se trataba de un ramo de flores, igualmente con una nota, que sin ser insultante, muy sutil la forma psicológica, digamos, y simbólica de amenazar, dándome la bienvenida al país, que se alegraban de que haya regresado, que se alegraban de que la salud de mi padre haya mejorado, lo cual también indicaba que estaban haciendo un seguimiento al detalle de mi intimidad familiar, y también diciéndome que, bueno, saben que mi padre está mejor, pero que eso tiene costos muy elevados y que pues ya sé a quién acudir. Entonces, bueno, eso ya era además una intimidación subliminal, digamos, ya acercándose cuerpo a cuerpo y diciéndome, bueno, aquí estamos, ojo, ¿no? Yo no había dimensionado nunca el significado que podía tener un ramo de flores. Los compañeros de INRED nos reunimos, contamos los incidentes después de varias conversaciones y reuniones con compañeros y compañeras de la organización que estaban muy preocupados por el tema, y precisamente los compañeros de INRED son quienes nos hacen caer en cuenta de la gravedad del asunto, no solo por las notas intimidatorias, sino el significado que tenía un ramo de flores, ¿no? O sea, más o menos era, pues, aquí están las flores de tu funeral. Y haciendo una evaluación de todos los hechos como se habían dado, pues se decide y se toma la decisión de hacer público y denunciar ante organismos internacionales la situación que se venía dando. Yo lo que podría añadir a todo esto como anecdótico es que ha sido una forma, que son formas sutiles, son formas simbólicas y psicológicas de pretender callar la voz de defensores y defensoras de derechos humanos. Contra nosotros, contra mí, contra nuestra organización, nunca se ha podido tener ningún argumento ni elemento que nos pueda juzgar o que nos pueda llevar ante tribunales, etcétera. Todo el tiempo hemos hecho una oposición desde los argumentos, desde los estudios técnicos y desde demostrar cómo en otros países estos tratados de libre comercio obedecen a un sistema de acumulación, a un sistema neoliberal, a un sistema que privilegia lo económico y no a los seres humanos. En esa medida nosotros suponemos, bueno, o sea, ¿es eso lo que hace que nos amedrenten y que nos pretendan hacer callar desde este otro lado? Pues la lucha contra el Tratado de Libre Comercio, a pesar de que ya ha sido firmado, hace falta la ratificación en la Asamblea, la hemos seguido dando, la batalla se ha seguido dando. Paulina Muñoz no es la única que está frente al tema, toda la dirigencia en este momento, todas las marchas han llevado adelante su oposición al Tratado de Libre Comercio. Por lo tanto, una voz en el supuesto de que se callara, pues no soy una, somos miles los que estamos al frente de la defensa del pueblo, de que no se ratifique y se firme y se legalice el neoliberalismo desde se legalice irreversiblemente de aquí a 50 o 100 años más. Gracias, Paulina. Y continuando con este conversatorio, quisiéramos consultarle a Miguel. Miguel, en el Ecuador hay una institución estatal que pueda proteger a los defensores, defensoras. ¿Hay una ley
en la legislación, en la normativa nacional que contemple estos casos, porque, por ejemplo, en el caso de Paulina, cuando se presentó la denuncia a la fiscalía lo que dijo es que, ¿por qué denuncian que le entreguen un ramo de flores? O sea, dónde está el delito? O si es que le dan una nota en donde le dicen bienvenida, ¿dónde está el delito? No le están diciendo te voy a matar, le están diciendo bienvenida, entonces ¿dónde está el delito? ¿No? Y esa fue la actitud que tuvieron en la fiscalía, y básicamente los abogados de INRE tuvieron que ponerse enojados para que les reciban la denuncia. Entonces, en este escenario, Miguel, o sea, ¿cuáles son las opciones en el país? ¿Hay instituciones, hay formas de hacer este tipo de denuncias, hay formas de proteger a los defensoras de derechos humanos? Muchas gracias. Bueno, yo creo que en el Ecuador lamentablemente no hay una legalidad, no hay un desarrollo de una institucionalidad ni una legalidad secundaria que ampare a los defensores de derechos humanos. La situación actual lamentablemente evidencia esto. Se evidencia, por lo contrario, una creciente punitividad sistémica, si se quiere, ¿no? del Estado y de particulares. Y sí vemos con preocupación la ausencia de una colaboración efectiva de las autoridades, tanto del Ministerio de Justicia, del Interior, del Ministerio Público incluso, quienes tienen sí ciertas instancias para defender estos derechos, ¿no? Igual la Constitución le da al defensor del pueblo una capacidad para tutelar derechos colectivos. Sin embargo, en cuanto a la defensa y a la protección de los defensores de derechos humanos, no encontramos específicamente un área especializada y la creemos necesaria. Creemos necesario asimismo que exista un canal directo para que los defensores de derechos humanos accedan a la tutela efectiva de justicia, ¿no? Porque la amenaza contra ellos es distinta, viene por otros canales. Bien, vemos en el caso de Paulina Muñoz, por ejemplo, que son otro tipo de amenazas sutiles y, bueno, a través de subterfugios o de otros canales no comunes, donde se pretende en definitiva quebrantar su voluntad y quebrantar una posición ideológica y política. Entonces son muy sutiles derechos que a lo mejor para un fiscal o alguna entidad pública de protección de derechos no sean tan patentes. Entonces yo creemos como sedes que es necesario desarrollar una institucionalidad que efectivamente tutele a este grupo vulnerable, a este grupo específico que son los defensores de derechos humanos. Mencionabas tú al iniciar la charla que existe una declaración de la ONU desde el año 1998, ratificada por el Ecuador, y sería por tanto de aplicación inmediata y directa. A través de ella podría impulsarse la creación de este canal directo para defensa de los defensores de derechos humanos, valga la redundancia. A nombre de SEDES también quiero manifestar nuestra absoluta solidaridad con Pepe Acacho y Paulina Muñoz, alentarles a que sigan en la lucha y rechazamos enérgicamente todo tipo de persecución punitiva o judicial que se haga a través del Estado o de particulares que tengan intereses en apartarlos de la lucha, que es en definitiva lo que creemos que se está buscando. Pero en definitiva, como respuesta a tu pregunta, no hay una institucionalidad particular, sino los canales comunes que son denuncia ante Fiscalía, Policía Judicial como auxiliares de justicia, y se buscaría también una coordinación entre el Ministerio de Justicia, Derechos y Cultos, el Ministerio del Interior, el Defensor del Pueblo. Yo creo que deberían articularse y crear un mecanismo para una tutela efectiva de los derechos de los defensores de derechos humanos. Bueno, sí, en realidad no tenemos un mecanismo y no tenemos un defensor del pueblo tampoco. El informe de criminalización de la protesta social que hizo el defensor pasado, doctor Fernando Gutiérrez, fue prácticamente enterrado por el defensor actual. Pepe, en el escenario internacional, es decir, digamos que llegan a hacerse efectiva esta condena y no encontramos realmente justicia aquí en el país, ¿ha pensado trasladar su caso a escenarios internacionales? A ver si ahí podemos encontrar justicia.
prácticamente los defensores o los luchadores estamos desprotegidos de los derechos que nos da la Constitución. Eso crea desconfianza en el Estado ecuatoriano de sus órganos, o de sus organismos o de sus instituciones. Es el caso que la justicia en el Ecuador prácticamente está descreditada, está desprestigiada y obviamente tiene absoluta desconfianza de parte de los defensores, de los luchadores, de los líderes, de los dirigentes, especialmente indígenas. Porque no vemos ninguna protección, no vemos ninguna garantía. Como acaba de decir Miguel, no hay instituciones que garanticen los derechos humanos de los seres humanos que vivimos en el Ecuador. Fíjense, para mi caso, un fiscal de la provincia de Morona, Santiago, aún en funciones, estaba como de precandidato en las primarias por Alianza País. Fiscal en funciones, candidato para la alcaldía del Cantón Morona. Renunció y participó para la alcaldía y ganó. Esto crea desconfianza y esto deja en evidencia que hay clara persecución política. La audiencia de casación se iba a desarrollar el 15 de octubre del 2015 aquí en la Corte Nacional de Justicia. Mi abogado defensor presentó para que se difiera esa audiencia 8 días antes. Sin embargo, a un día de que se desarrolle la audiencia, el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, supuestos derechos humanos, pide para que patrocine la defensa del ministerio al doctor Caupolicán Ochoa. ¿Quién es el doctor Caupolicán Ochoa? El abogado del presidente Rafael Correa, que patrocinó la defensa en contra del compañero asambleísta Clever Jiménez y le emitieron una sentencia de 1 año de cárcel y $140,000. Ese abogado, Caupolicán Ochoa, ahora es el defensor, el patrocinador del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que va a ir a presentar pruebas en contra de Pepe Acacho. Ministerio de Justicia en contra de un dirigente, de un líder indígena, de un ser humano. Todo eso hace de que se cree desconfianza. En ese marco, nosotros posiblemente fines de este mes de noviembre o a más tardar vamos a presentar medidas cautelares en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, luego para que se traslade a la Corte Interamericana. Aún estando en cárcel, voy a seguir defendiéndome y para demostrar al final de que soy un inocente. Ya digo, no hay garantías y hay desconfianza de la justicia ecuatoriana. Por eso, aunque demore el pronunciamiento, las sentencias de instancias internacionales, pero al final de esta oscuridad habrá una luz que diga la verdad de esta clara persecución que hay aquí en el Ecuador de parte del gobierno en contra de líderes, dirigentes, luchadores y defensores de derechos humanos y de la naturaleza. Gracias, Pepe. Y en realidad, si no hay justicia en los sistemas internos, toca buscar justicia en los sistemas de derecho, en los sistemas internacionales de justicia. Y después se está quejando el gobierno de que se está yendo para afuera. No hay, digamos, un sistema independiente, no hay credibilidad en el sistema de justicia. Por todas estas cosas, porque hemos visto lo que están haciendo. Pero también hay otra cosa, no olvidemos que ahora tenemos un principio de restitución, es decir, tarde o temprano este gobierno pasará y las violaciones que hayan hecho en este gobierno,
las arbitrariedades que se hayan cometido, todo lo que se haya podido llevar a la justicia internacional y se tenga una sentencia positiva en lo internacional, tarde o temprano los funcionarios actuales tendrán que pagar a través de este principio de restitución. Recordemos que la Asamblea está hablando del principio de restitución. Recordemos que este principio de restitución se lo está aplicando a quienes decidieron la expulsión de los jueces de anteriores cortes. Entonces también piensen en lo que están haciendo ahora y que este principio se los puede aplicar después. Agradecemos la presencia de Pepe Acacho, agradecemos la presencia de Paulina, de Miguel. Gracias por estar aquí en este nuevo programa de la TV Libre de Indred. Este es un tema que nos gustaría seguir analizando en próximos programas, porque es un tema que más bien se va a profundizar, un tema que más bien se va a grabar. Agradecemos a todos quienes nos han seguido en este programa. No olviden que este programa queda grabado y en nuestra plataforma de YouTube y que ustedes pueden acceder a través de nuestra página web inred.org. Gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles.